Con nosotros el doctor Lastreto. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, Lai. Muy bien, muy bien. Evelina, Ivana, Marianita, Daniel. Hola, Buenos días. Muy bien. ¿Todo bien, doctor? Todo bien, todo bien. Esto, más que una cuestión relacionada directamente a la salud hoy, es una preocupación que existe a quienes están involucrados en el tema de salud. Este mes se realizó en Buenos Aires el Congreso Argentino de Infectología, coincidiendo con una reunión en Ginebra de la Organización Mundial de la Salud. En estos dos eventos, un tema casi excluyente fue la preocupación por una cuestión relacionada a los antibióticos. La pérdida de la capacidad que tenían los antibióticos en los últimos años. Hoy los antibióticos que utilizamos no tienen la misma efectividad que tenían hace 20 años. Claro. Inclusive se está hablando de una era post-antibiótica. Se dice que si hasta el año 2050 no aparecen nuevos tipos de antibióticos, esto lo dice las organizaciones de salud de Inglaterra, morirían anualmente 10 millones de personas si no se modifica esta tendencia que está ocurriendo respecto a los antibióticos. Fíjese, esto que era una medicación milagrosa, que después del año 40, hasta el año 40 la gente se moría por una neumonía, por una infección en una cirugía de apéndice, no hablemos en la actualidad si hubiera que hacer un trasplante, claro, los pacientes inmunodeprimidos, los ancianos volverían, la neumonía volvería a ser una enfermedad mortal, ¿no es cierto? El simple hecho de hacerse un tatuaje a lo mejor pondría en peligro la vida si no existieran los antibióticos. Una pequeña infección en la piel podría poner en riesgo la vida. Y esta es la preocupación que existe, porque se está viendo que los gérmenes han ido mutando y se han ido haciendo mucho más resistentes a los antibióticos que lo que eran en otras épocas. Y otro dato importante es que desde hace 30 años no aparece ningún antibiótico nuevo. Hace 30 años que no aparece ningún antibiótico. Aparecen algunos, pero que corresponden a la familia de antibióticos, claro, que ya existen. Un pequeño cambio, una pequeña modificación que se hace, pero en definitiva los grupos de antibióticos siguen siendo los mismos desde hace 30 años hasta ahora. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, dicen que uno de los motivos es que la industria farmacéutica no le interesa mucho invertir en esto porque piensan que la investigación, probablemente los gastos de investigación no serían recuperados, o la recuperación de esto en cuestiones económicas no sería tan importante. Esto, cuando uno lo ve así, dice, sí, es cierto, los laboratorios hoy, la mayoría de los laboratorios importantes están más preocupados por medicamentos o productos que tienen que ver con el sano que con el enfermo. Claro. Vacunas. Las vacunas, más allá de lo extraordinario que es el hecho de poder disponer de vacunas, desde el punto de vista económico, para un laboratorio tener una vacuna que puede ser utilizada por 6.000 millones de personas en el mundo, porque la utilizan las personas sanas, es mucho más negocio que tener a lo mejor un medicamento para el Alzheimer o un antibiótico para determinado tipo de enfermedades. Esto también es para repensar esto de aquellos que dicen que todo lo que hace el Estado o lo público no es bueno y todo lo del sector privado es bárbaro. El sector privado en estas cosas demuestra que invierte cuando hay posibilidades de recupero económico, cuando hay posibilidades de ganancia. Por eso el sector público debería estar más involucrado en las investigaciones de todas estas cosas para que, porque para el sector público sería una inversión y no un gasto como dice que es el sector privado investigar en estas cuestiones. Pero ¿cuáles son los motivos por los cuales los antibióticos en general, han ido dejando de tener el efecto que tenían al principio? Son varios, uno de los, y en qué podemos modificar esto. El uso en la agronomía de antibióticos ha ido haciendo perder efectividad a los mismos. El uso de antibióticos en animales, el uso veterinario de los antibióticos han hecho también que la resistencia ha ido aumentando la resistencia de los gérmenes a estos productos. Y por otro lado,
la mala utilización del antibiótico. Acá esto es importante para quienes nos están viendo y escuchando. El utilizar, cuando se le indica un antibiótico a una persona y lo utiliza mal, no completa la dosis, supongamos le dicen, usted tiene que tomarlo 10 días, sí, y al tercer día se siente bien y no lo toma más, esto está generando resistencia. Cuando lo vuelva a necesitar, probablemente ese antibiótico ya no le haga efecto. El indicar un antibiótico cuando no hace falta tomar un antibiótico. Claro. En una virosis indicar un antibiótico. Por ahí uno dice, bueno, porque estamos tratando de evitar la complicación bacteriana, por eso damos un antibiótico, pero habría que tener cuidado, ¿no es cierto? Cuando se automedica la gente. Y esto también es muy importante, lo que dice Ivana, la automedicación. Una cuestión anecdótica, pero que sirve para graficar esto. Una paciente una vez viene y me dice que ella para el dolor de cabeza tomaba un medicamento que es la rifampicina, el Rifadin. Tomaba para el dolor de cabeza. ¿Un antibiótico? Un antibiótico potente, utilizado para tuberculosis, para infecciones de piel y tejidos blandos. Es un excelente antibiótico. Y ella lo tomaba cuando le dolía la cabeza. Yo pienso que alguna vez ha tenido una sinusitis, porque a mí me lo recetó el médico, claro, para el dolor de cabeza. A lo mejor tuvo una sinusitis hace muchos años, mejoró con el antibiótico, mejoró la sinusitis y le dejó de doler la cabeza. Claro. Y ella entonces, cada vez que tiene dolor de cabeza, compra Rifadin y toma Rifadin. Es una barbaridad. O sea, esto de la automedicación. No es para eso. No es para eso. Entonces, también hay cuestiones que, bueno, hacen muy difícil la falta de acceso a los centros de salud. Una madre que tiene su hijo en un lugar apartado, en un lugar pobre, que no hay un médico, a lo mejor no hay un especialista, y a lo mejor su chico tiene fiebre y sí en la farmacia consigue que le vendan un antibiótico y ella, a lo mejor el antibiótico le hacía falta, pero si no le hacía falta, este antibiótico está generando resistencia en los gérmenes, por esto habría que, y médicos también que a veces indicamos con mano suelta antibiótico cuando no lo debemos hacer. Puede ocurrir, porque se da el caso, en las guardias de los nosocomios privados y cuando uno pide un médico a domicilio, a veces el médico joven, que son en la mayoría de los casos los que trabajan en esos lugares, medicina rápida, dan un antibiótico para cubrirse. Si yo le doy un antibiótico, si pasa cualquier cosa, claro, me salvo de una mala praxis o de algo. Exacto, esto cuando yo digo que es una cuestión de educación, no hablo solamente de educación para el paciente, de tener un paciente bien informado, un paciente bien informado y educado en estos temas. También hablo de los médicos. Nosotros muchas veces somos un poco mano suelta con el tema del antibiótico. Y esto es una preocupación, y es una preocupación grave y que hay que tomarlo en cuenta. Ya hay en varios países hay comités que están trabajando sobre este tema para ver cómo hacemos para combatir la resistencia a los antibióticos. Porque puede ser un problema grave, repito. Una apendicitis puede ser una enfermedad mortal, una simple infección de piel, no hablemos de hacer un trasplante, de los inmunodeprimidos porque tienen cáncer, que necesitan el antibiótico, sin ninguna duda. Entonces, a tenerlo en cuenta, porque esto, no ahora, pero dentro de unos años, puede ser un problema sanitario grave. Muchas gracias, Doc, muy amable.